nos encontrábamos en esta parte. El diagnóstico es una de las dos principales partes que vamos a trabajar en este semestre, diagnóstico y su justificación. A partir del siguiente empezaremos ya con el desarrollo propiamente de la propuesta. Y aquí teníamos entonces tres apartados en cuanto al diagnóstico. Un apartado de introducción, en ese lo dejaremos al final, según lo habíamos comentado. Un apartado de antecedentes, que es el que ya nos encontramos desarrollando. Y finalmente, un apartado de análisis y necesidades de la situación. Ahí hablaremos ya concretamente de puntos como planteamiento del problema, análisis de la institución y demás. Pero por lo pronto nos encontramos en el subapartado B de el diagnóstico, lo que refiere a los antecedentes, y habíamos comentado que podíamos distinguir diferentes tipos de antecedentes. Hablábamos de los antecedentes históricos, de los antecedentes teóricos o conceptuales y los empíricos. En este caso en particular, si nosotros recordamos, aquí lo tenemos. Los antecedentes históricos es lo que vamos a trabajar al final de esta sesión y lo vamos a ver de manera muy breve porque no es algo tan complejo, simplemente es recabar o retomar la totalidad de la información o parcialmente la información de cómo es que ha evolucionado ese tema, qué tanto se sabe ya de ese tema que me interesa a mí, del fenómeno de estudio. Nos encontramos, por lo tanto, en la sesión de hoy con los antecedentes teórico-conceptuales, pero no quisiera avanzar sin dejar una vez más un poquito el repaso sobre los antecedentes empíricos. Los antecedentes empíricos entendidos como todos aquellos estudios relacionados. Y recuerden que si bien su tarea era mostrar el árbol de evidencia y con ello la síntesis, mostrando el título, los autores y una breve descripción de qué iba ese trabajo, ahí ustedes podían englobar al menos 10 estudios, 10 estudios. Pero eso no significa que con ello el lector de su proyecto entienda cabalmente cómo es que hicieron todos ellos. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les hacía la sugerencia de que al tiempo en que nosotros íbamos construyendo el árbol, así mismo en mi documento en extenso, yo comenzara a trabajar con el desarrollo de los antecedentes empíricos. Y pusimos un ejemplo con la compañera Alma, en particular con un estudio que encontramos en la red y una manera muy fácil de reportarlo. Entonces, hoy nuevamente quiero poner solo un ejemplo adicional y ya con esto dejamos por un lado los antecedentes empíricos y nos contextualizamos hoy en los antecedentes teórico-conceptuales. Entonces, un ejemplo más, yo les decía, si ustedes lo recuerdan, que de todos estos estudios que nosotros pudiéramos consultar, o quiénes hicieron ese estudio y cuándo. Es decir, todo lo que nosotros debemos buscar para poner aquí en los antecedentes empíricos deben ser investigaciones. Seguramente encontraron leyes, propuestas de ley, artículos de notas periodísticas o ensayos a propósito del tema. Esos nos ayudarán en el marco de lo conceptual y lo teórico, pero aquí en los antecedentes empíricos únicamente reportaremos investigaciones realizadas. Y de pronto nos preguntamos, ¿dónde puedo encontrar las investigaciones realizadas? Pues en artículos científicos, de revistas o incluso tesis de grado. En el caso de ustedes, sería muy pertinente que trabajaran sobre la base de tesis de maestría o de doctorado, si es que alguien las ha consultado. Adelante, compañero Ángel. Bueno, yo de las investigaciones que tuve, son investigaciones de tesis y algunos, encontré también artículos de revistas digitales y también propuestas de ley en México y en otros países, pero esas de propuestas de ley no las incluí, son ni las de los artículos porque realmente no supe si sí o si no, porque algunos tenían terminación DOI o algo así, profesor, digo, pero ya después me irá guiando, pero todo lo que puse fueron de tesis y de artículos que encontré.
Sí, el DOI es una forma de tipificar e identificar los documentos científicos de acuerdo con su ubicación en las revistas y sus niveles de impacto. Entonces, es, digamos, una pequeña forma de acceder al documento. Entonces, todos aquellos que tengan DOI, totalmente válidos. O sea, casi casi que los aseguran para poder incluirlos. Y si no, pues procuren que los artículos que ustedes consulten deriven de bases de datos con cierto renombre. Y ustedes podrán encontrar ahí diferentes revistas o integradores de indexación de las revistas, como por ejemplo Redalyc, Latindex, ResearchGate y muchos otros donde se pueden agrupar diferentes artículos. Hay algunos que son de acceso libre, hay algunos que son de acceso pagado y solamente pagando podemos entrar a ellos. Digo, hay suficiente información como para que nosotros podamos acceder a la gratuita sin necesidad de pagar, aunque sí es muy necesario, bueno, también hay que hacerlo. Adelante, compañera Monse. Maestro, ¿cuáles son los sitios que la UAC, o sea, como institución nos puede dar acceso? Por ejemplo, vi el de Mendeley y cuando quise ver la institución, bueno, no me salía la de Querétaro, ¿no? Bueno, la autónoma. Entonces, ¿cuáles son los que nos otorga la universidad? Porque en los que yo puse, pues dice que es de acceso libre, pero pues no me lo abre, dice que tengo que iniciar sesión o así. Entonces, Sí, ustedes como alumnos de la universidad tienen la posibilidad de acudir a Biblioteca Central y en Biblioteca Central les pueden proporcionar los datos necesarios para que ustedes puedan ingresar a las bases de datos con las cuales la universidad tiene convenio. En este momento en particular no recuerdo cuántas ni cuáles, pero sí son un catálogo importante. Específicamente podemos incluso solicitar en dirección de bibliotecas que nos apoyen con una pequeña clase de orientación, porque eso se hace con los alumnos de posgrado, para que nos puedan para que a ustedes, mejor dicho, les puedan orientar en cuanto a cuáles bases de datos pueden acceder desde sus datos de expediente como estudiantes y NIP. Entonces, me doy a la tarea de contestarles eso en el Classroom a la brevedad posible, pero sí hay un acceso como estudiantes de la universidad, tienen la bondad de acceder a algunas bases de datos. Sin embargo, bueno, mientras resolvemos eso, hay otras que ustedes pueden consultar de manera abierta, que son gratuitas, y algunos otros artículos incluso no se sitúan dentro de una base de datos en específico, sino que son de dominio abierto totalmente, y lo único que nosotros habremos de identificar es si se encuentran inmersos en alguna revista científica que tenga volumen, que tenga número, que tenga el link a través del cual yo puedo acceder y que favorablemente esas revistas posean el ISBNN en el caso de los libros o el ISNN en el caso de las revistas. Son documentos que vienen en las portadas legales de de estos mismos documentos, entonces son fáciles de identificar. Regresando al ejemplo, recuerden que entonces debemos específicamente poner atención en quién, quiénes y cuándo, es decir, los autores y el año. Tenemos que también colocar mucho énfasis, evidentemente, en qué cosa hicieron, cómo le hicieron, en qué sujetos le hicieron, a través de qué instrumentos, a través de qué metodologías, y también debemos reportar, pues, qué encontraron después de haber aplicado todo eso que hicieron. Y finalmente, pero lo más relevante es, ya que consulté toda esa información y que fui capaz de presentarla acá, ¿cómo eso que yo estoy mostrando del estudio de alguien más se vincula con lo que yo pretendo hacer? Y les ponía ya desde el propedéutico algunos ejemplos de estudios previos relacionados a temas específicos. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí ya está incluso hasta coloreado de acuerdo con los indicadores de arriba. Entonces, algo así debería verse lo que ustedes reporten. Si se fijan, aquí en el lado derecho, tenemos subrayado en amarillo el quién, quiénes y cuándo. Y abajo tenemos todo
todo un artículo reportado. En este caso, el autor es Gamarra, es el apellido, y está la leyenda et al. ¿Por qué está la leyenda et al? Porque son más de 3 autores los de este artículo, y entonces la norma APA menciona que cuando son más de 3 autores, a partir de esta cantidad y en adelante, en vez de poner los apellidos de cada uno de estos autores, me voy a valer de esta simplificación para referir que se trata del trabajo de Gamarra y colaboradores y otros investigadores, ¿vale? En caso de que sean 2, sí reporto los nombres de los 2, bueno, mejor dicho, los apellidos de los 2. Y una vez que reportamos esto con amarillo, ahora tratamos de colocar en nuestro texto qué fue lo que hicieron. Y tampoco es que tengamos que ser súper extensivos en lo que escribimos. Hay que ser concretos. En este caso, estos autores, ¿qué hicieron? Hicieron una investigación para determinar la relación entre esta variable que es de interés para el estudio y estas variables que son medianamente de interés para quien las consultó. Entonces, esto en azul fue lo que hicieron. Y listo, no pasa nada. Por ejemplo, si yo quiero estudiar o quiero en mi proyecto saber algo sobre el asunto de las lesiones de rodilla, vamos a pensar que aquí Gamarra y colaboradores hicieron una investigación para determinar la prevalencia o los niveles de incidencia de lesiones de rodilla en futbolistas amateurs. Listo. Entonces, ahí ya estaría poniendo el qué hicieron. Más adelante, en verde, ustedes pueden localizar aquí en quiénes lo hicieron, de qué edades son, cuántos son, de dónde son, cómo lo hicieron. Entonces, en este caso, se menciona aquí que fue en estudiantes universitarios. Ahora, solo se pone universitarios. Si el artículo dijera que se trabajó en estudiantes universitarios de una universidad pública de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, pues también lo reporto, pero en este caso solamente decía estudiantes universitarios. Aunque si yo indago en el artículo, seguro voy a encontrar en qué estudiantes universitarios lo hicieron. De una universidad pública, de una universidad privada, de una universidad de tal municipio. Entonces, siempre es importante que ustedes coloquen en quiénes, si es que viene, y el cuántos, aquí por ejemplo, en estudiantes universitarios. ¿Cómo podría cambiar esta redacción para mejor? Si yo indago más en el artículo y no solamente veo el resumen, sino veo cada uno de los apartados, probablemente pueda obtener más información, como por ejemplo, darme cuenta que no solo fue en estudiantes universitarios, sino que fue en 245 estudiantes universitarios. Esto ya me aporta mayor especificidad porque me dice incluso con cuántas personas trabajaron universitarios de una, estudiantes de una universidad pública de, vamos a suponer, estoy inventando, de México. Y entonces ahí yo ya tengo mayor especificidad en la información que estoy reportando porque coloco ya en cuántos estudiantes se hizo el estudio y también menciono en dónde estaba esa institución. Entonces eso es algo todavía muy adecuado para poder ser más específico en cuanto a la información que estoy ofreciendo. Y después, en rosita, destacamos el qué fue lo que encontraron estos investigadores. En este caso en particular, lo que ellos encontraron después de haber hecho un diseño no experimental de carácter transversal y correlacional con una muestra, miren, aquí sí estaba 192 estudiantes, entonces ya no tengo que ponerlo acá, en estudiantes, universidad pública, listo. Y estaba abajo, miren, simplemente me estaba adelantando a algo que ya estaba abajo, entonces ya ni siquiera tengo que poner solamente estudiantes de una universidad pública, listo. Ya como abajo tiene de dónde, entonces no se lo pongo, porque abajo está bien explicado. Entonces, aquí está de una universidad pública, de una universidad peruana, y aplicaron un cuestionario. Entonces ya queda clarísimo con lo verde
¿Qué fue lo que hicieron? Ah, pues aplicaron cuestionarios de actividad física y a todos estos alumnitos, a los 192, les hicieron mediciones cineantropométricas. Les tomaron sus pliegues, les tomaron su talla, su peso, seguramente el índice de masa corporal, seguramente con eso una valoración de su estado nutricional, cosas de esa naturaleza. Y entonces, así, con esto verde, yo ya no debería tener ninguna duda de cómo es que obtuvieron la información que obtuvieron. Y entonces en lo rosita, ahora sí, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Entonces, de acuerdo con la información que reporta el artículo que se consultó de Gamarra y sus colaboradores, ellos dicen que se encontró una relación estadísticamente significativa e indirecta entre la actividad física y el porcentaje de grasa. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente mayores niveles de actividad física puedan repercutir en los niveles de grasa de los alumnos en cuestión o en los valores de su índice de masa corporal. Eso fue lo que encontraron. En síntesis fue lo que hallaron. Ahora, todo eso que yo estoy reportando, todo eso que estoy reportando, cómo se relaciona o se vincula con el estudio que yo estoy haciendo, con el proyecto que yo estoy elaborando. Entonces aquí, en azulito, ustedes pueden ver cómo esto se aterriza o se relaciona con lo suyo. En este caso, para quien hizo este reporte de esta investigación de Gamarra, pues el interés está en ver la relación que puede tener una variable que se llama actividad física o ejercicio sobre otra, que es la composición corporal o la salud. Entonces aquí se coloca que este estudio de Gamarra es relevante o pertinente para quien esto escribe. ¿Por qué? Porque se expresa la necesidad de tener programas de promoción de salud en estudiantes sin importar el nivel. Esa es la vinculación que tiene este documento con quien en este caso hizo la consulta. Entonces, no sé si esto vaya quedando más claro en términos de cómo ustedes van a ir redactando sus antecedentes o todavía tuvieran alguna duda. Todo bien conmigo, profe. Adelante, compañero Ángel. Estas preguntas que nos acaba de hacer, esto viene siendo lo de los antecedentes empíricos, ¿verdad? Y es correcto el apartado de antecedentes empíricos o estudios relacionados. Ok. Ah, bueno, no, no, Ujú. entonces, pues, no, no, sin ninguna duda, y bueno, sí, en algunos sí menciona lo de que estaba mencionando, profesor, a quién le aplicaron el estudio, qué tipo, cómo fue el proceso para obtener la información y todas esas cosas, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes, en estricto sentido, de acuerdo con lo mencionado en la clase anterior, ya deberían tener al menos algunos cuantos redactados de esta manera en su documento en extenso. Pregunta, ¿alguien ya tiene al menos alguno o un par? ¿Podría repetir la pregunta, profesor, por favor? ¿Alguno de ustedes que están aquí ya tiene en su documento en extenso, es decir, en el formato de especialidad que les estoy enseñando, ya tienen escritos algunos antecedentes como este del ejemplo? Es decir, la tarea fue el árbol de evidencia, pero ustedes a la par debieron ir haciendo la redacción en extenso en su documento fundamental, en su documento del proyecto. ¿Alguno de ustedes ya tiene al menos uno de estos artículos o un par o tres o cuatro reportados de esta manera? No, de hecho me faltaría ya ponerlo en el documento como tal, ya para irlo, así que ir leyendo y qué es lo que voy a poner para agregar el documento que nos está mostrando. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O ninguno lo tiene ya así? Al menos uno, uno. No, maestro, en Bien, mi caso tampoco lo tengo. perfecto, no pasa nada. Profe, yo Es lo que ya- ¿Sí? ¿Alguien más? No, no pasa nada. Si no lo tienen, no hay lío. tenía, pero mi La compa. intención es, vamos a ir construyéndolo. Y entonces, lo que no sería bueno es que ustedes colocaran estas preguntas Voy a ver. así y después
las fueran respondiendo. Es decir, lo que ustedes solamente tienen que hacer es la redacción en extenso así. Y la van a repetir en virtud de la cantidad de trabajos que ustedes tengan. Entonces, si yo tengo 3, 4 estudios, pues entonces voy a poner 3, 4, 5 párrafos. Es recomendable que ustedes trabajen un párrafo por artículo reportado. De preferencia, que los párrafos no excedan de 14 líneas de texto. Entonces, si aquí en el ejemplo contabilizamos, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfectamente en 10 rengloncitos cabe el desglose de todo el artículo reportado. Entonces yo les sugiero que entre 10 y 14 líneas, entre 7 y 14 líneas está fabuloso. Más de 14 líneas ya es excedente para la construcción de un párrafo. No es recomendable. Entonces, si ustedes en el árbol de evidencia reportaron 10 trabajos, entonces van a tener en este apartado de los antecedentes empíricos 10 estudios o 10 párrafos desarrollados. Y eso lo vamos a necesitar evidenciar para la siguiente tarea, ya bien desarrollado. Pero aparte, vamos a ir trabajando sobre los antecedentes teóricos y conceptuales. Entonces, ya me voy a permitir pasar este hasta abajo, porque ya fue un ejemplo. Y ahora vamos a trabajar sobre lo teórico conceptual. Lo teórico conceptual tiene que ver con, en primer lugar, determinar o encontrar de mi trabajo cuál es ese objeto de estudio central, cuál es mi variable sobre la cual voy a poner atención. Y entonces, detectando la variable, puedo comenzar a buscar información de carácter teórica o conceptual. Por ejemplo, recuerdo muy bien que la compañera Alma tiene la intención de trabajar sobre la hidratación. Entonces, la hidratación se convierte en uno de sus conceptos centrales. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues, sobre la hidratación, ¿qué cosas se conocen? Y entonces, hablando estrictamente desde lo conceptual, ¿qué cosas puedo yo reportar de la hidratación? Hablando conceptualmente. Pues yo puedo poner sobre la hidratación cosas como qué es, cuáles son sus características, no sé, tipos de hidratación. Adelante, compañero. En mi caso, que es de lo de boli, hablaría de qué es el voleibol, la rama femenil, la rama varonil, por mencionar. Necesariamente, tal vez como parte del contexto, pero realmente en el caso de usted lo que quiere trabajar es el asunto de la inclusión. Entonces, ¿qué es la inclusión? ¿Qué se entiende por inclusión? ¿Cuál es la diferencia entre integración e inclusión, por ejemplo? Entonces, más o menos todo eso. Y otra parte que usted tiene en su documento es la comunidad LGBT más. Entonces, también es empezar a tener un acercamiento conceptual a qué es la comunidad LGBT más. Por ejemplo, cuántas conceptualizaciones existen y podemos tener que existe lesbiana, existe gay, existe queer, existe drag y un montón. Entonces tengo que ir poniendo conceptualmente qué es cada una de ellas, cuáles son sus características, y todo eso se refiere a lo teórico conceptual. O, por ejemplo, nuestra compañera que habla de lesiones, pues, ¿qué es una lesión? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus, no sé, sintomatologías? ¿Cuáles son sus tratamientos? ¿Cuáles son sus formas de abordaje? ¿Cuáles son mecanismos preventivos? Es decir, todo lo que yo puedo ofrecer en términos de ese concepto central o variable que yo voy a trabajar. Y entonces aquí, en los antecedentes teóricos conceptuales, lo que yo voy a colocar es toda esta información.
Entonces, por ejemplo, la hidratación, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántos tipos de hidratación existen? Y la demás información que yo sea capaz de entender o de comprender en este documento, que yo pueda integrar. Y entonces aquí es bien valioso que toda la información que yo reporte debe venir respaldada con lo que ya enunció algún autor. Es decir, tengo que ofrecer conceptualizaciones de autores, de organismos reconocidos. No puedo yo ofrecer definiciones propias o definiciones personales, porque en este momento no tengo, digamos, la autoridad intelectual como para poder ofrecer una definición. Aunque tenga vasta experiencia sobre ello, todavía no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esta redacción? Bueno, pues les voy a poner otra vez un ejemplo bien sencillo. Imaginémonos en esta misma línea de las variables que aquí habíamos comentado, que yo quiero definir qué cosa es la composición corporal. Entonces, si yo quiero hablar de qué es la composición corporal, pues entonces tengo que saber qué es. Y entonces voy a robarme esto para que ustedes puedan más o menos ir comprendiendo las redacciones que podrían hacer. Entonces, vamos arriba a nuestro ejemplo del marco teórico conceptual. Entonces, pensemos que nuestro concepto central es la composición corporal. La composición corporal, entonces, yo la tengo que definir. ¿De dónde puedo obtener información para definirla? Existen libros, existen artículos científicos, existen probablemente páginas de organismos internacionales en el ámbito de la salud que me pueden ayudar, ¿no? La Asociación del Corazón o la Asociación de Diabetes o cualquier otra. Entonces, la composición corporal, si yo aquí tomo el párrafo que había robado de abajo, empezaré a notar que empiezo a hablar conceptualmente de ese término, pero con la información que alguien me puede brindar. Y entonces aquí el ejemplo está y dice, conforme a estos señores, es decir, no lo digo yo, lo dicen estos señores y en ese año. Entonces, esto es una referencia. Ellos lo dijeron. Y entonces, conforme a la información que ellos ofrecen, la composición corporal, es decir, la variable o el concepto que me interesa, es lo siguiente. ¿Qué es? Pues esto que está entrecomillado. Entonces, esta definición, la voy a poner así en rosita, porque es la breve definición que ellos hicieron. Es decir, la composición corporal para Wilmore y Costil es la composición química del cuerpo. Y eso lo dicen ellos así tal cual. Aquí, ¿qué significan las comillas antes y al final del texto? ¿Quién me puede decir eso? Lo único que me acuerdo es tiene que ver con lo de las normas APA y si se refiere a algún autor o si lo repites el autor o estoy perdido. Cuando tiene comillas, un documento, ¿iba a abrir su micrófono, compañera Alma, también? Iba a comentar que cuando está en comillas, recuerdo que lo dijo alguien que no eres tú. O sea, que lo estás refiriendo tal cual lo dijo otra persona que no eres tú, Ok. uno de los autores. Bueno, sí, las comillas hacen referencia a que lo que estoy colocando ahí es la idea textual de esa persona que yo estoy reportando. Es decir, estoy hablando de una cita textual, o una cita directa. Y entonces aquí, en la cita textual, se coloca la información tal y como está en el sitio de origen. Entonces, si yo busqué un artículo de Wilmore y Costil
y en ese documento ellos escriben esto así como está, y yo ocupo justo así como está la definición, entonces la puedo colocar tal y como ellos, pero necesito ponerle comillas porque esto es una cita textual, es decir, tal y como lo dijeron. Sin embargo, existen dos tipos de citas textuales. Tenemos una cita textual de carácter corto y tenemos una cita textual de carácter largo, corta o larga. ¿Alguien conoce cuál es la diferencia entre una y otra, entre la cita textual corta y la cita textual larga? ¿Sí, compañera? Creo que tengo una idea más o menos. La corta, solo pones no recuerdo cómo le llaman a este numerito, un numerito chiquito donde terminas la cita y posteriormente en tu bibliografía haces mención a este numerito. O sea, por ejemplo, después de esta mención que usted hace, colocamos el número 1, por ejemplo. Y entonces en nuestra bibliografía de todo nuestro eh, documento, la bibliografía 1 refiere a lo que mencionamos arriba. Ok. ¿Alguien más ¿Sí? levantó la mano? Adelante, por favor. Bueno, menciona que la cita textual corta hace énfasis en el año. En este caso se anota primero el año, seguido del nombre del autor. La cita entrecomillada y al final el paréntesis, la página. Ahora la larga dice que es mayor de 40 palabras y se escribe con una nuevas líneas sin comillas. Ok. Y sin leer la definición de Internet, ¿qué entendemos de ello? Miren, lo que explicó la compañera Alma es correcto, pero ella nos está hablando de las citas de Vancouver. Es otra forma de hacer referencias y citas en documento. Nuestra facultad les da la posibilidad de elegir entre el sistema Vancouver y el sistema APA. Cuando trabajamos en APA, lo que nosotros colocamos es un orden alfabético en las referencias, colocamos las citas con su año, seguido de los autores, pero cuando trabajamos con Vancouver, en Vancouver colocamos la información tal cual y después ponemos, como bien nos dijo nuestra compañera, un numerito en superíndice, y ese numerito significa que ahí donde termina el número está haciéndose referencia a los autores que se indican en la nota al pie, y ahí en la nota al pie o en la bibliografía ya vienen numeradas por orden de aparición. Entonces, en este caso, no está mal la información que nos dio nuestra compañera, pero se refiere al sistema particular de Vancouver. Ustedes pueden trabajar sobre la base de Vancouver o sobre la base de APA. En este caso, yo les estoy explicando APA porque es el que por usos y costumbres se utiliza más universalmente, no solamente en la facultad, pero si alguien quiere trabajar sobre la base de Vancouver, lo revisamos también y tenemos una sesión como de repaso, aunque hay características muy similares. En APA, por ejemplo, se llama cita corta o cita textual, pero en Vancouver se llama cita directa. Y en APA, el parafraseo en Vancouver significa una cita indirecta. Entonces, son como algunas similitudes, pero que tienen condiciones particulares entre ellas. Entonces, en APA, una cita corta implica colocar textualmente la pero copio y pego la información siempre y cuando esta información no sea mayor de 40 palabras, es decir, hasta 39 palabras. Y aquí lo que se coloca en esta cita corta es el texto seguido de el año y la página. Es decir, en este caso, si ustedes observan aquí, la cita corta comienza en lo rosita de los paréntesis y termina aquí. Los autores ya están colocados acá
y simplemente como es una cita textual, entrecomillada, tengo que colocar la página en donde se supone, si yo que estoy leyendo eso voy y consulto tal libro en tal página, ahí voy a encontrar eso textual que yo coloqué. Entonces, la cita textual corta es coloca textualmente la idea hasta 39 palabras y se coloca entre comillas. ¿Vale? Y siempre se refiere la página, el número de página de donde yo estoy trayendo esa información. Y se coloca a renglón seguido desde la misma línea de su mención. ¿Qué quiere decir? Que yo digo aquí, conforme a Wilmore y Costill, la composición corporal es, y aquí, no me voy a un enter, no lo coloco en un párrafo aparte, lo coloco en renglón seguido, y esa es una diferencia muy sustancial. Pero cuando yo trabajo sobre las citas largas cambian un poquito en cuanto a que se debe poner el texto evidentemente idéntico, pero siempre y cuando sea mayor a 40 palabras. Y en este caso, cuando una cita sea mayor a 40 palabras, se colocará sin comillas en un párrafo aparte y con una sangría mayor. Es decir, yo tendría que trabajar, incluso algunos, todavía en algunas partes de APA, se menciona que con una sangría mayor y con una fuente menor al documento completo. Entonces, si yo estoy haciendo una cita larga, imagínense que todo esto que voy a colocar en verde es una cita larga. Aquí, por ejemplo, son 49 palabras. Todo esto que estoy señalando son 49 palabras. Entonces, la voy a colocar en verdecito pensando que es una cita larga. Entonces, ¿cómo iría esto? Yo voy hasta abajo, tengo que ponerlo en un párrafo aparte y entonces una vez que lo pongo en un párrafo aparte, tengo que reducirle el tamaño de la letra y además tengo que poner un margen inferior y entonces de esta manera esto así se va a anotar el documento completo y esto que está aquí más centrado y más pequeñito hace referencia a una cita textual larga. Como ven, no tiene comillas, pero sí tiene que tener también la página, una fuente menor con una sangría mayor y con la referencia a la página. Y cuando digo página no me refiero al link, al enlace, sino al número de página del artículo o del libro o del documento donde justamente está ese extracto de texto. Entonces, con esta aclaración, lo que más se recomienda en la redacción de textos científicos es utilizar las citas textuales en la menor medida posible. Y ese es uno de los trabajos más complejos del investigador. Lo que el investigador debe hacer es parafrasear. Y esa es una de las cosas más complejas de hacer. ¿Qué significa parafrasear? Parafrasear es tratar de decir lo que el autor refirió sin utilizar sus mismas palabras, pero tratando de interpretarlo con palabras propias, mías. Y eso es muy complicado. Es decir, sin cambiarle el sentido a lo que se está diciendo, sin cambiar solamente un par de palabritas, tratar de interpretar o poner en otras palabras lo que el autor refirió. Y esa es una chamba bien difícil, muy, muy difícil.
Lo que se recomienda siempre en la construcción de trabajos de investigación es eminentemente el parafraseo. Porque de lo contrario, un trabajo que está muy cargado de citas textuales, pues básicamente es una compilación de ideas de terceros. ¿Y dónde está la aportación de uno? ¿Dónde está el entendimiento de uno que está escribiendo ese documento? Entonces, lo que les sugiero es parafraseen. Regresando aquí a nuestro ejemplo, vamos a regresar ya a este documento como debía estar. Entonces, así estaba, le vamos a quitar lo verde y vamos a ver si aquí hay otro ejemplo. Aquí termina la cita textual y también este va en rosa porque se reporta aquí la página. Entonces, cita textual cortita. Pero aquí mismo se dice, ok, esta es la definición que ellos dieron, pero al respecto, ellos mencionan que existen 4 modelos de composición corporal, de los cuales los 2 primeros dividen al cuerpo en componentes químicos y anatómicos, mientras los últimos lo hacen en estos. Esta información, si ustedes se dan cuenta, la ofrecen estos autores, pero aquí no se coloca como lo dicen los autores. Entonces, esto que está aquí, subrayado, es un ejemplo de parafraseo. Y esto lo ponemos en azul. Lo parafraseado es lo que yo entiendo de los autores y pongo aquí con mis palabras. Entonces, en efecto, si yo voy y leo lo que dicen estos 2 señores, aunque estas sean mis palabras, es la idea que ellos pusieron, es la idea que ellos manifestaron. Entonces, aquí va otro ejemplo, miren. Lo voy a poner aparte. En este sentido, otros señores, aquí, que ustedes notan que yo les acabo de decir y que aquí posiblemente hay un error. ¿Sí, Alma? Lo que nos estaba mencionando de cuando son más de 2 autores. Perfecto. Era para lo mismo, ¿verdad, compañero? El mismo Sí, comentario. sí, gracias. Muy bien. Entonces aquí tenía 4 autores. Entonces, qué bueno que lo pueden detectar. Ahora, este señor y sus colaboradores en este año explican que la composición corporal, miren, aquí todo esto tiene comillas. No tiene. Y No entonces, si tiene. no tiene comillas, nuevamente lo vamos a poner en color azul, porque todo esto azul entonces es un parafraseo. Es decir, es la idea que estos señores dijeron en su texto original, pero lo estoy colocando como yo lo entendí con mis palabras. No estoy utilizando lo que ellos dijeron. Eso es lo que deben hacer, eso es lo conveniente, parafrasear, ¿sí? Entonces, eso es el trabajo que ahora vamos a hacer en cuanto a lo teórico y conceptual. Ustedes van a realizar todo el reporte de información teórico-conceptual que puedan de sus temas en los párrafos que puedan construir. Pero fíjense, parafrasear es bien difícil, se los decía. Imagínense que yo tengo una definición textual, ¿no? Aquí abajo tengo ejemplos de definiciones textuales. Fíjense bien. Perfecto. Imagínense que yo quiero definir educación física, ¿no? La voy a llevar para arriba para poner el ejemplo. Aquí está. Yo quiero definir educación física. Lo voy a hacer. Y entonces aquí digo que la educación física, de acuerdo con este señor, ¿no? De acuerdo con este señor, es todo esto. Y todo esto está entrecomillado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así tal cual lo puso ese señor en su documento de origen. Así tal cual. Pero es que el profe Silva está diciendo que no debo poner tantas citas textuales. Me dijeron que parafraseé. Ya sé, voy a parafrasear. ¿Y qué ocurre? Pues este tipo de prácticas. Le quito las comillas, ¿no? Y entonces empiezo a ver, todo esto es la idea de ese señor. ¿Qué hago?
voy a parafrasear. Lo que nunca deben entender como parafrasear es lo siguiente. Ok, aquel elemento, no aspecto, aquel elemento. Y de la educación que llega, le voy a cambiar ahí por sujeto. Y le voy a cambiar destreza por habilidad. Y ya, listo, ya no está igual, profe. Ya no es idéntico. Eso es plagio, eso es robo. No es parafrasear, cambiar tres palabritas de lo que el autor mencionó, sino cambiar totalmente las palabras, todas. Entonces yo debería ser capaz de todo esto, escribirlo en otro párrafo, o mejor dicho, escribirlo en mis palabras, pero que si yo leo las dos hablen exactamente de lo mismo, que la esencia se mantenga. Y ahí es donde la dificultad radica en cuanto a la construcción de textos científicos. Entonces, son consejos que les doy, porque sus documentos yo los voy a pasar a un software que tenemos los profesores de posgrado para detección de plagio. Y entonces, cuando yo pase sus documentos, el software me va a arrojar un porcentaje de índice de similitud de sus documentos con fuentes de información que se encuentran en la red, en infinidad de sitios. Y entonces ustedes deben obtener un porcentaje válido que debe ser menor al 20% de similitud para que pueda decir sus trabajos son auténticos, no son plagios, no son robos. Si ustedes no pasaran ese porcentaje, no podemos seguir con ese documento. En la siguiente clase, si gustan, les pongo un ejemplo de cómo sería este ejercicio de revisión en el programa antiplagio. Entonces, pues en esencia, eso es lo que debemos trabajar ahora, el asunto teórico-conceptual. Por ejemplo, imagínense que mi tema es la diabetes. La diabetes es mi tema. ¿Qué cosas teóricas y conceptuales tendría que poner sobre la diabetes? Pues primero, pues como la etiología, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es la diabetes? Y entonces voy con una definición inicial. ¿Quién me puede definir la diabetes? Pues seguramente la OMS o seguramente alguna institución de salud o algún autor de esta área. Entonces, ¿qué es la diabetes? ¿Qué más puedo poner? Pues cuáles son los tipos de diabetes. ¿Qué más? Las causas. Bueno, tipos de diabetes, y entonces voy con la diabetes tipo 1, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y entonces aquí de cada una de ellas, a su vez, puedo ir poniendo, tipo 1, características, causas, síntomas, tratamiento, ¿sí? Entonces, es toda la información referente, y lo mismo de acá. Ahora, toda la información que yo coloque, eso es mi marco teórico conceptual, porque es colocar todo lo que se sabe sobre ese término en general. Entonces, puede ser un apartado un poquito largo, pero la recomendación es que sean bastante sintéticos y que vayan abordando específicamente lo que ustedes necesitan abordar para sus trabajos. Por ejemplo, si el compañero Ángel habla de la comunidad LGBTQ+, pero su trabajo lo hace únicamente con personas transgénero, entonces hay que especificarse a eso. Y probablemente ya ni siquiera tenga que hablar en el título de LGBTQ+, sino solamente transgénero, porque de lo contrario, lo demás lo estoy olvidando, lo demás no lo estoy abordando. O, por ejemplo, si yo estoy hablando de lesiones, de rodilla en particular, o de la pliometría, o de los temas que ustedes tienen a colación, pues entonces trato de ser específico para desarrollar justo la información que ocupo y no poner información de sobra, no poner información que solamente podríamos entenderla como relleno y que si la quitamos no pasaría nada, todo estaría igual y se mantiene. Entonces, pregunta, ¿duda con lo que va en el apartado teórico conceptual?
sobre la base de los ejemplos que vimos aquí? No, yo creo que no, profe, ya está quedando más claro todavía. No, Correcto. profe. Ok. Ahora, este de aquí también lo tenemos que construir. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión, pero en concreto, para que lo vayan anticipando, los antecedentes históricos no les voy a pedir más de 1 o 2 párrafos. Tal vez 2 párrafos sea lo ideal. ¿Qué voy a hablar en los antecedentes históricos? Pues, ¿cómo ha sido la evolución de este tema? Por ejemplo, ¿desde cuándo se conoce la diabetes? ¿Desde cuándo se diagnosticaron los primeros casos? ¿Cuál ha sido como su evolución en México, por ejemplo? En 2010, ¿cuántas personas tenían diabetes? En 2020, ¿cuántas personas tienen diabetes? Antes, ¿cuántos se morían por esa causa? Hoy, ¿cuántas personas se mueren por? Antes existían tratamientos, ahora los existen. Antes diabetes era sinónimo de te vas a morir, hoy es no pasa nada, puedes vivir una vida larga, plena y feliz, aún con la diabetes. Es decir, como toda esa evolución que va a contextualizar al lector a lo que yo quiero. Por ejemplo, nuestro compañero Ángel, el asunto del el tema histórico con la inclusión, con la igualdad, con la equidad, pues probablemente tenga que mencionarnos un poquito de historia acerca de los movimientos sociales que trataban de incluir los temas de equidad, desde cuándo más o menos empieza a hablar de LGBTQ+, ¿sí? Compañero, adelante. Sí, sí hay, profesor. Ahora sí que revisando los documentos, sí hay historias de que hablan desde los años 60, que ya están incluyéndolos a los LGB y todas esas cuestiones. Sí, hay antecedentes Sí. históricos. Sí, sí, totalmente. Todos ustedes van a tener la posibilidad de realizar un antecedente histórico que en esencia va a contextualizar a quien los lea. Perfecto, desde ese fenómeno o ese objeto de estudio se ha estudiado así, ha cambiado así, ha sufrido tales evoluciones, tales modificaciones, algunos cambios. eh, es importante que lo coloquen. Les sugiero que para eso, ¿cómo van? Los antecedentes históricos se van a ayudar mucho de su consulta teórica y conceptual y de sus antecedentes. Con la base que ustedes logren aquí y aquí, van a poder construir perfectamente un antecedente histórico de un par de párrafos. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí. Todo bien. Muy bien. Quedó claro, maestro. Gracias. Ok. Entendido. Sí, profe, todo claro, gracias. Ahora, en la tarea que corresponde a esta sesión ya se publicó hace 30 minutos en nuestro Classroom y dice primer avance del diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico se compone de 3 elementos: introducción, antecedentes y análisis y necesidades de la situación. Nosotros vamos a hacer un primer intento de el apartado B del diagnóstico, ¿sí? Y ese apartado B habla del contexto histórico, de los antecedentes teórico-conceptuales y de los antecedentes empíricos. Entonces, lo que ustedes deben hacer es trabajar todo ese apartado del diagnóstico, pero particularmente el subapartado B. Es decir, el diagnóstico es el apartado 1 y de ese apartado 1 vamos a someter nuestro primer avance de los antecedentes, lo histórico, lo teórico conceptual y los antecedentes empíricos. Y para ello les voy a dar un tiempo considerable. Vamos a tener básicamente hasta el siguiente jueves para poder entregarlo. Sobre eso, alguna inquietud, alguna duda, vamos a estar revisando la entrega que ustedes hagan a modo de ejemplo en la siguiente sesión. Entonces, será bien valioso que efectivamente hagan sus envíos a más tardar el jueves
porque con los envíos que hagan, yo iré poniendo aquí una revisión simple de cómo van cumpliendo o no con los elementos que necesitamos para tener rúbricas buenas y bien evaluadas en sus revisiones futuras. Pues, si no hay más dudas o inquietudes, de mi parte es todo por esta sesión. Adelante. Bueno, de eso que acaba de mencionar, profe, pues yo creo que sí es muy importante, yo creo que tenerlo bien estructurado y haciendo recomendación a todo lo que nos está diciendo, para que así cuando tengamos trabajo con el revisor, pues sean las menos correcciones posibles. Sí, recuerden siempre que el trabajo en las asignaturas de investigación es complejo porque los profesores de investigación normalmente damos las pautas y damos o pretendemos que estamos a un ritmo de avance. Y de pronto, si yo estudiante no me sujeto a ese ritmo o voy avanzando con una intensidad más relajada o de plano no voy haciendo mis entregas porque no me alcanza la vida, me voy quedando atrás. Y entonces construir todo de sopetón, construir todo así de bote pronto, va a ser muy difícil. Si lo voy teniendo gradualmente en función de los avances que vamos pidiendo, entonces, sin darme cuenta, de pronto ya tendré todo mi documento desarrollado sobre mi proyecto. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo. Adelante, compañera Alma. Su micrófono, porfis. Gracias, perdón. Dos cosas, maestro. La primera, preguntarle si tuvo alguna respuesta sobre la asignación de los directores. Ujú. Todavía Y no. las, ¿todavía no? Ok. Nosotros tampoco hemos tenido nada por parte del maestro Miguel Pírez. Entonces, bueno, también seguimos ahí con eso. Y la segunda, la entrega se refiere al jueves 2 de marzo o al próximo jueves que es 23 de febrero, ya que el viernes Es- 24 lo tenemos inhábil. Sí, tentativamente la entrega era para la siguiente semana, pero en función de que se considera día de asueto la siguiente semana, el viernes, justamente, en términos de nuestra celebración de la autonomía universitaria, pues no tendremos esa sesión. Entonces, lo voy a recorrer, pero lo recorrería a lo mejor tal vez al lunes o martes de la próxima semana, entendiendo que yo tengo que ir haciendo un sondeo, es decir, una revisión para la próxima sesión, ahora sí ya de marzo, tener el avance completo. Entonces, sí es una carga de trabajo importante porque hablamos de 3 apartaditos, es decir, de la construcción de todos los antecedentes. Ustedes ahorita me dicen que no los tienen hechos, entonces al menos hay que trabajar sobre 10 párrafos de antecedentes, que es una buena chamba en tratar de ir acomodando cada uno de ellos. Luego hay que trabajar todo el apartado conceptual de los elementos que voy a desarrollar y eso les va a llevar tiempo en buscar, en descartar y acomodar información. Y después tratar de desarrollar 1 o 2 párrafitos acerca de lo histórico contextual de su trabajo. Entonces, es bastante trabajo que hay que ir avanzando. Yo les sugiero que le dediquen unos 30 minutitos al menos al día o si pueden 1 hora en sus tiempos muertos, si es que los tienen, para que puedan ir construyendo esto. Y efectivamente, como comenta la compañera, en virtud de que no hay clase la siguiente semana, nos estaríamos mirando hasta el próximo viernes ya 3 de marzo y para ese día trabajaremos con los avances. Entonces entenderemos que la entrega más o menos va a quedar por ahí del 28 de febrero más o menos. ¿Vale? Sí, maestro, Perfecto. gracias. Pues entonces ahora sí, si no hay más dudas o inquietudes, nuevamente les reitero mi agradecimiento por su tiempo y por ahí de la medianoche o a más tardar mañana al mediodía ya están las 2 sesiones que quedan pendientes para que podamos ponerlas ahí en el Classroom. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde. Sí, gracias, profe. Igualmente, buenas tardes.